súper contenta, gracias. Muy amable, gracias. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y estar sanita porque ya no tengo yeso, así que en mi pie, así que lo invito cuando quiera usted a bailar un rock and roll aquí al estudio del Cuéntame. No, en realidad estoy contenta por estar sana. Pero hoy día el tema de conversación trata de una condición que afecta a mucha gente en nuestro país. ¿Usted sabe qué es la hipertensión? Ese es el tema de nuestro programa de hoy. Fíjese que la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Si esta fuerza se eleva, se habla de hipertensión arterial o de presión alta. Es una condición que afecta aproximadamente a 2 de cada 10 adultos, siendo más frecuente a medida que aumenta la edad. ¿Cómo se convive con esta condición de ser hipertenso? Vamos a conversar sobre esto con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Francisco Sepúlveda, 49 años, instalador sanitario, Gloria Pérez, 45 años, comerciante, y Gabriel Saavedra, 61 años, contador. Para ellos, un aplauso de bienvenida. Francisco, yo creo que lo que más nos interesa saber es en qué minuto te diste cuenta de tu condición de hipertenso. ¿Qué pasó? Bueno, yo no me di cuenta que era hipertenso. ¿Ya? Sino que me ocurrió que en un momento me dolía demasiado la cabeza. ¿Ya? Y después, como a las 10 de la mañana, me encuentro con un amigo yo que teníamos que juntarnos. Y él se dio cuenta que yo tenía un problema cerebral. Bueno, aparte de ese dolor de cabeza, ¿qué otras cosas, qué otros síntomas tenías? ¿Qué sentías? Sentía como un asco al estómago. ¿Ya? ¿Mareos? No tanto. No perdí nunca el conocimiento. ¿Te encontraste con ese amigo? Con mi amigo acá, y mi amigo me dijo: te voy a llevar a hospitalizarte porque estás enfermo. Y yo en ningún momento le decía que no estaba enfermo. Me llevó y salí a los 10 días después. O sea, llegaste a un centro hospitalario de urgencia y te dejaron internado. No, llegué me llevó a la Católica. ¿Ya? Y eso me recuerdo, pues después, a los 10 días después, o sea, me dieron de alta. Ahí ya me dijeron que era hipertenso. Cuando ingresaste al hospital de la Católica, ¿qué exámenes te hicieron? Me hicieron, primero, ellos atacaron lo que es la parte del corazón. ¿Ya? Me hicieron electrocardiograma, me hicieron una cantidad de exámenes. ¿Ya? Después me hicieron ¿cuánto se llama? La doctora me puede ayudar. ¿Qué tipo de examen? Tu escáner cerebral. Es un escáner. Cuénteme, ¿qué le notó su amigo a usted? ¿Por qué lo llevó al bueno, hospital? Eso es muy importante. La vista desviada, por ejemplo, yo Liri lo había perdido de un ojo. No tenía la parte blanca. A eso iba, ¿con qué es lo que tiene que haber visto tu amigo? ¿Sabes qué? Está con nosotros. Está con nosotros y le vamos a preguntar enseguida. Por favor, si me permite. Se pone de pie, don Manuel, por favor. ¿Qué notó usted en Francisco que le indicó que lo tenía que llevar a un centro hospitalario? Él, una vez que me encontré con él, tenía el semblante muy blanco y el iris del ojo lo tenía en la parte izquierda, muy hacia adentro de la parte izquierda, hacia afuera de la parte izquierda. Y según él decía que era un malestar que tenía el estómago, pero debido a mis años ya que tengo, me di cuenta inmediatamente que era un problema más grave. La suerte que en ese momento tenía un poco de dinero yo, que es medio escaso en este país también, y logré llevarlo a la Católica. En la Católica lo interné, a pesar de lo primero que me pidieron fue un cheque. Como en todos, sí. Probablemente, ¿no? Porque la situación es que si no tenía dinero y no tenía el cheque, No lo podía dejar. indudablemente, y en este momento no estaría aquí conversando con ustedes. Así es simple, así que es un súper amigo, pues Francisco. Sí. ¿Ah? ¿Qué edad tenías, Francisco, cuando esto te ocurrió? Bueno, yo en ese momento tenía como 49 años, 4 meses, porque hace 3 meses, ¿no? Francisco, no vamos a hablar de edades actuales. Cuéntame una cosa, Francisco, ¿qué vida llevabas hasta ese minuto? ¿Qué vida Gracias, ya? Manuel. Bueno, mi Permiso. vida era bien simpática. Por ejemplo, me acostaba como a las 4 de la mañana, Ah, ya. me levantaba a las 7, me fumaba sus 2 cajetillas de cigarros diarias. Entonces era bien bueno para el carrete, entre paréntesis. Bueno, para comer. ¿Ah? A veces pues, más era bueno para jugar la rollola corta. Entonces, Para empinar el codo. Exacto. Y
ahora en este momento he tratado de cambiar la situación. No tenías un cuidado especial con tu vida, o sea, No, nunca, la nunca. gozabas realmente. Claro, lo pasaba bien. Vamos a ver qué pasó con Gloria. ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo te diste cuenta que eras hipertensa? Yo empecé hace 2 años y medio. ¿Ya? Un día amanecí con un dolor de cabeza muy grande. ¿Ya? Y yo soy hipertensa por herencia. Ya sé más o menos los síntomas de un hipertenso que era mi madre. ¿Ya? Entonces cuando amanecí con ese dolor de cabeza muy grande, lo primero que hice fue ir al médico. ¿Ya? Llegué al médico y me tomaron la presión y en ese minuto tenía 19 con tanto. Por lo tanto me colocaron los remedios de ataque que colocan los doctores, como el Adalac, qué sé yo, y empezó un chequeo médico, me hice el Holter, me puse en manos de un especialista, del doctor Zárate, y me hicieron todo el chequeo habido y por haber. Gloria, sabiendo que tu mamá sufría de hipertensión y que era una mujer hipertensa, ¿nunca te preocupaste de chequear tu presión? Nunca. Y cuando un médico me dijo, hace muchos años atrás, porque yo tenía como 18 años, que acompañando a mi madre me dijo, tú a esta altura ya debieras haber dejado la sal. Entonces yo encontré que el médico estaba hablando, decía, este filario está loco, estoy tan lejos del problema, está como muy distante. Y no era tan distante, ¿te fijas? Yo si hubiera tomado a lo mejor alguna precaución, a lo mejor habría pasado algo no habría tenido el problema a lo mejor tan luego, o no lo habría tenido, no sé. Ya eso tendría que decírtelo la doctora. Pero de esa manera detecté que era hipertensa. Y cuando te dijeron, usted es hipertensa, ¿qué sentiste? Porque esto lo vas a tener toda la vida. Se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima. Porque tú piensas, yo tengo 3 hijas, ¿ya? Y dije yo, o sea, lo primero que tú piensas es acordarte cómo murió mi mamá, por ejemplo. Mi mamá murió de un ataque vascular. Entonces yo pensé, mía chica, voy a morir igual que mi mamá. Y se me vino el mundo encima. Se viene el mundo encima, ¿ya? Porque tú piensas, mira lo que me pasó, ¿cómo me pudo pasar esto? Somos 3 hermanos y soy yo la que salí con la hipertensión, ¿verdad? Mi hermana no, gracias a Dios no la tiene, ¿ya? Y encontré que era como atroz estar tomada a una pastilla para el resto de los días, porque es para el resto de los días que me Así quedan, es. ¿verdad? Y a un cuidado, y a vivir de nuevo, y a empezar a vivir de nuevo, a cambiar hábitos. A eso voy, a empezar a vivir de nuevo y cambiar hábitos. Hasta antes de que supieras que eras hipertensa, ¿cómo era tu vida? Normal, porque no fumo, Ya. no bebo, normal, sí muy sedentaria. Ya. Pero tal como tú dijiste, yo soy comerciante y mi negocio debe tener, por ponerte, 5 metros cuadrados. Ya. Me levanto en las mañanas, me voy al negocio, estoy 12 horas metida adentro trabajando con los maestros y termino a las 8 o 9 de la noche, cansadísima, de vuelta a la casa, por lo como tú verás, no hago ningún ejercicio. Entonces, Soy realmente sedentaria. Recién ahora, este último tiempo, estoy empezando a hacer ejercicio y cuesta. Cuesta bastante porque ya no te has acostumbrado a una vida a subirte al auto, manejar el auto hasta el estacionamiento que te queda debajo en el subterráneo del edificio. Ascensor, claro. Claro, entonces es una vida sedentaria y además con una predisposición de ser una herencia, además. ¿Y en el caso tuyo, Gabriel? Lo mío sucede muy raramente porque soy un hombre deportista de toda la vida, Ya. desde niño. Y resulta que trabajé intensamente en mis labores, pero dormía poco, eso me he dado cuenta en el tiempo, Ya. que dormía poco. Y no me recuperaba bien. Y de repente en el trabajo me vino un cansancio en las piernas, los brazos, y un dolor suave a la cabeza, pero que se fue intensificando. Hasta que me vi la obligación el gerente de aquella época me envió a la clínica Santa María. Y ahí me hicieron un chequeo y tenía la presión sumamente alta, no me acuerdo exactamente si eran 16,13, 16,14. Estaban muy juntas las dos presiones, que podía haberme venido un ataque al corazón o algo al cerebro. Y de ahí me empezaron a hacer exámenes, ¿Ya? los que hacen habitualmente Sí. por este tipo de enfermedades, y descubrieron que todo mi organismo funcionaba normalmente. Y que la enfermedad se había originado por el exceso de responsabilidad de trabajo que me tenía absorbido, era como una obsesión. Eso quería saber. Tú dices que eres una persona que siempre ha hecho deporte, Sí. pero también sé que eres casi un trabajólico, o lo eras. Sí. ¿Ah? No, ¿Cuántas horas diarias trabajabas, Gabriel? Entre 14, 15 horas. Y además llevaba trabajo para la casa.
entonces dormía muy poco. Tenía una ventaja que no fumaba, que eso sí que me ayudó bastante. Y tampoco muy bueno para la bebida. Ya. Entonces, Pero sí dormías para el mal. ejercicio, dormía mal, pero lo compensaba yo con el ejercicio. Yo iba al gimnasio y sigo yendo 3 veces a la semana. Tenemos una buena muestra y le vamos a preguntar a la doctora Gloria Valdés, nefróloga, quien es coordinadora del programa de hipertensión del Centro de Diagnóstico de la Universidad Católica. Fíjate que tenemos una muestra, tenemos una persona que tenía una vida muy activa, bueno, para comer, para, ¿no es cierto?, ingerir alcohol, no en exceso, pero un vividor así, gozador de la vida, una persona muy sedentaria y una persona que trabajaba mucho pero que hacía deporte. ¿Qué es la hipertensión? Para que vayamos tomando conciencia de lo que significa. Yo más o menos describí al inicio del programa algo. Exacto, yo creo que tú diste una muy buena definición, que es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Ahora, yo creo que es importante, frente a lo que han contado, para tratar de enfatizar el concepto y el riesgo que están sujetos los hipertensos, hacer la comparación de esta presión con la presión que puede tener el neumático de un auto. Si ese neumático está inflado a más presión que para la cual estuvo hecha, que es el rango de presión normal en que debemos funcionar los individuos, ese neumático obviamente que tiene el riesgo a romperse, a desgastarse. Y eso implica un riesgo grande para las personas. Es muy posible que lo que hizo Francisco sea una encefalopatía hipertensiva, un daño de la vasculatura cerebral. Sus vasos sanguíneos lo que hicieron en reacción es vasocontraerse, apretarse para defenderse de este exceso de presión. Y hay una zona que quedó sin irrigación o con menos irrigación, que es la zona que tiene que haber inervado algo de la musculatura de la cara, de sus músculos oculares. Exacto. Que fue lo que hizo que el amigo percibiera que estaba pasando algo de mucha importancia. Él tuvo esta desviación de la mirada, tuvo además un estado nauseoso que revela que él estaba en un punto muy crítico, del cual pudiera haber progresado un accidente vascular que posteriormente no tuviera regresión. Yo creo que él tuvo mucha suerte de ser detectado en el momento preciso en que esto tenía reversibilidad. Bueno, mucho más suerte hubiera tenido si él se hubiera sometido a controles regulares de su presión para saber antes, desde cuándo se salió de los límites de la normalidad. Exacto. ¿A qué edad se puede presentar la hipertensión? Yo te diría que en general los niños, los adolescentes empiezan con presiones que están más altas que los promedios normales, sin que sea hipertensión establecida. Perfecto. En el periodo hacia el término de la adolescencia, muchas veces coincidiendo con periodos de cambios hormonales, cambios en formas de vida, decisiones, exámenes de trabajo, también. La persona empieza a presentar cifras tensionales que son más altas en ciertos momentos. La persona que va a examinarse porque va a entrar a un trabajo, porque va a entrar a la universidad, y en ese momento tiene una cifra elevada, levemente elevada. Causas, ¿cuáles son las causas? En forma muy importante nuestros genes. Y ahí tenemos de las 3 personas, hay 2 por lo menos, Francisco no ha dicho nada sobre sus padres, pero hay 2 que tienen padres hipertensos. Los genes hacen que nosotros tengamos algún defecto en nuestra capacidad, en los mecanismos que nos regulan la presión arterial. Las causas son múltiples. En este momento hay muchos grupos en el mundo que están investigando cuál es la causa de la gran parte de la hipertensión arterial, lo que en este momento los médicos pero las más comunes, es la hipertensión esencial. 90% de los hipertensos no tienen una causa conocida. Es muy probable que detrás de lo que llamamos una sola causa haya muchas causas. Y esto está en estudio. Hay un 10% de personas que tienen una enfermedad de los riñones, una enfermedad de la aorta, estrecheces de la aorta, estrecheces de las arterias renales, algunos tumores de las suprarrenales que secretan sustancias que elevan la presión. Perfecto. Pero en el 90% tenemos genes, y la otra cosa que tenemos los hábitos, que si bien no son causas 100%, porque tú no puedes tener un mal hábito sobre una persona con muy buen patrón genético que se defiende muy bien de los factores que elevan la presión, no va a ser hipertenso. Pero un mal hábito con un factor genético hace que esto desencadene la hipertensión. Y es ahí donde tenemos que trabajar. O sea, un factor...
La hipertensión es causa importante de enfermedades coronarias, de obstrucción de arterias, de trombosis cerebrales, de deterioro de la función renal y de insuficiencias coronarias. Mire lo importante que es. El 90% de los hipertensos muere por problemas cardíacos o cerebrales. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta un hipertenso? Desgraciadamente hay un número muy grande de hipertensos que no presentan ningún síntoma. Uy. Por eso se le ha llamado el asesino silencioso. Ustedes han visto, Francisco llegó a una repercusión importantísima de su irrigación cerebral por hipertensión. Sin embargo, él no había sentido ningún síntoma anteriormente. Gloria tiene un episodio de un dolor de cabeza importante que la hace controlarse. Ella muy posiblemente tenía su presión alta por un periodo largo de tiempo. Y por eso, como primera cosa, las personas tienen que controlarse la presión arterial para decir yo tengo la presión normal. El no tener síntomas no quiere decir nada. Hay una fracción de los pacientes que presentan dolor de cabeza, habitualmente un dolor de cabeza con el que amanecen, que se va pasando a lo largo del día, zumbido de oídos, visión de puntitos, candelillas, le dice la gente. Esos son síntomas derivados solamente de la cifra tensional alta. Después, si la persona no se ha tratado, empieza a presentar un deterioro de su función cardíaca. La gente se empieza a cansar, a quedarse corta de aire, a tener que poner más almohadas para dormir en la noche, pueden presentar síntomas de insuficiencia de riesgo coronario, del dolor al pecho, o faltar la circulación a las piernas, tener dolor al caminar, pero esos ya son síntomas no de hipertensión, sino que son síntomas de que la hipertensión produjo un daño, y ese daño cardíaco, coronario, es el que empezó a dar el síntoma. ¿Cuáles son las consecuencias físicas que puede tener un hipertenso? A ver, las consecuencias físicas derivan de un par de hechos que produce la hipertensión. En primer lugar, la hipertensión engruesa las paredes de las arterias. Las arterias empiezan a fibrosarse, se ponen gruesas y disminuyen la circulación, y esto es muy importante cuando la disminuyen en áreas que son tan importantes para nosotros como es el cerebro, como es el corazón. Ese es un hecho importante. Además de este engrosamiento, el tener una presión más alta sobre las paredes, como tú lo describiste, hace que el colesterol se deposite más sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y además de engrosarse, provoca estas placas de ateroma, con los cuales las arterias se obstruyen. O sea, son hartas las consecuencias que pueden tener, hartas consecuencias físicas. Y hay una consecuencia que es bastante dramática, que de repente la cifra de presión llega a un nivel en que la pared vascular no se puede defender y se rompe. Y esto pasa en el cerebro y se produce la hemorragia cerebral. Bueno, cosa seria, ¿cómo ha tenido que cambiar la vida de Gloria para poder tener, ¿no es cierto?, la tranquilidad de llevar una vida casi normal? Hay que aprender, mira, si tú aprendes a vivir de nuevo, tienes una vida normal. Pero hay que cambiar tus hábitos alimenticios. A vivir de nuevo. Claro, hay que aprender a cambiar los hábitos. Por ejemplo, yo en este minuto no consumo sal. Yo estoy cero sal. ¿Qué otras cosas has tenido que cambiar en tu vida? Aprender a que vas a ser dependiente de una pastilla para siempre. Y eso cuesta, Paulina. Cuesta porque, yo te digo, bueno, yo hice hace un mes y medio, hice mi propia análisis de la situación y dije, con la edad que tengo y voy a estar toda la vida atada a una pastilla, creo que no es para mí. ¿Ya? ¿Y qué decidiste hacer? Decidí no tomarla más. O sea, tú interrumpiste tu tratamiento. Mi tratamiento y dije, no más. ¿Y qué pasó? Yo dejo la sal, si yo, por ejemplo, yo gracias a Dios no tengo colesterol. Ya, si dejo de consumir algunas cosas, esto lo voy a controlar. No fue así. ¿Qué pasó entonces? Vengo un día manejando, amanecí bien, sin ningún síntoma. Tal como dice la doctora, cero síntomas. Yo te mentiría y te dijera, uy, me dolía la cabeza. Mentira, no me dolía ni la cabeza ni nada. Solamente vengo manejando mi auto, vengo más o menos fuerte y siento como una sensación de angustia. Ni siquiera dolor, solo angustia. Y reventé en sangre en narices. ¿Ya? Entre mi desesperación, tomé una Nova que anda siempre en el auto y me la coloqué en la nariz y solamente le pedí a Dios que me dejara manejar hasta llegar al negocio para poder entregar el auto y ver qué es lo que hacía. ¿Sentiste miedo a la muerte? Claro que sí.
Claro que sí, porque me acordé de mi madre. Dije, hasta aquí nomás llegaste, Gloria Pérez, ¿verdad? Pero yo soy una mujer muy católica y le pedí al Señor, por favor, ayúdame a llegar hasta, por lo menos llegar hasta el negocio. Y de ahí para adelante que sea lo que tú quieras. Pero hasta ahí por lo menos ayúdame. Para que alguien te Claro, porque socorriera, ¿no? sabía que iba, yo en el minuto que reventé en sangre la nariz, sabía que tenía el problema. En ese minuto o se te cruzó por la mente o reconociste que era un error tuyo, que Claro, era culpa fallo. tuya por haber suspendido el tratamiento. Y me sentí muy culpable porque tengo 3 hijas. Y dije, mis hijas no merecen lo que estoy haciendo. Doctora. Ahora, yo creo que en esto que acaba de decir Gloria hay un par de puntos que me gustaría recalcar. Una que ella dice, tomé conciencia que tenía que cambiar de vida. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a no adquirir los malos hábitos en el mundo y no tengamos que echarnos hacia atrás, porque eso es tremendamente difícil. Claro, Uno se cuesta, acostumbra a un cierto tipo de comida, a comer con una cierta cantidad de sal, ya ganó los kilos y le cuesta perderlo, y yo creo que nosotros tenemos que empezar no a pelear con los adultos que tenemos malos hábitos, sino que hay que empezar a hacer conciencia en los jóvenes. Por eso me gustaría, doctora, antes de que continuara, preguntarle a Francisco, porque Francisco tuvo que cambiar radicalmente su vida, y como usted bien dice, eso cuesta. ¿Ah? Francisco, porque de fumar tanto, de empinar el codo, de ser bueno para comer, ¿qué pasó contigo después de haber estado hospitalizado? Bueno, justo lo que acaba de decir ella, tomé conciencia de lo que me estaba pasando. ¿Te asustaste? Además que yo soy demasiadamente joven, y tengo mucho que correr todavía. No, ¿dejaste definitivamente el cigarrillo de la noche a la mañana? Lo dejé inmediatamente. Es porque tengo decisión y sé que voy para adelante. Ya. Ocurre que en ese momento dejé de fumar y dejé de tomar. Así de simple. Claro. ¿Te costó mucho, oye, Francisco? No me costó tanto. O sea que yo pienso que es más, para mí mismo pensar, creo que uno tiene que tomar la decisión en el momento. Y la tomé. ¿Y preferiste vivir? Claro, porque A es fumarte muy bonito, porque he tenido varios accidentes. ¿Cuántas crisis has tenido de presión alta? No, la primera. La única. Y no tenía ni idea que existía esta cuestión tampoco. Ahora, de partida, creo que tengo colesterol. No sabía que tenía tantas cosas. Si hubiese sabido antes, imagínese, pongo un negocio, de capital. Pero son cosas de la vida y uno tiene que adaptarse nomás a vivir esta situación. ¿También tienes que ingerir medicamentos? Sí, tomo todos los días. En la mañana y en la tarde. ¿Eso no te aburre? No. ¿No piensas que, como dice Lo hago simple, Gloria, estar atado ahí a Lo una hago simple, pastilla? porque si fumé tantos años y ahora no puedo fumar. Tú tomaste la decisión solo, Francisco, y dices, dejé de fumar de la noche a la mañana, dejé de tomar, ¿no es cierto? Y cambié mi vida. ¿Lo hiciste solito o recibiste ayuda de tu familia? Bueno, han cooperado mis amigos también. Por ejemplo, yo de repente están en un carrete, estoy con ellos, tomo bebida, tomo té, me puse bueno para el té. Como loco ahora ya es una cuestión que... Te estoy haciendo propaganda, no voy a hacerle propaganda a ninguna clase de té. No, exacto. No, hazte propaganda tú solo. Bueno, y... Pero... ¿Sabes qué, Francisco? Yo sé que, y me doy cuenta al conversar contigo, de que eres una persona que tiene mucho humor y que tiene una intención y un ánimo hacia, y eres punch y todo. Pero yo creo que la cosa no es tan por encima. Yo creo que a una persona le debe afectar saber que de repente puede tener un problema cerebral y verse de la noche a la mañana en silla de ruedas y dependiendo de alguien. Yo creo que es como para tomar conciencia, ¿no? Yo pienso que las cosas van a tomar la mano. El caballero de arriba me tiene buena. Yo he tenido varios accidentes y he quedado parado. Y voy a seguir parado por un buen tiempo, así que no tengo problema. Pero ahora te estás cuidando para no abusar de la ayuda del caballero de arriba. Es lógico. Por ejemplo, si me tendí una mano, hay que portarse bien. Tengo que, claro, cooperar yo, poner de mi parte. Gabriel, en el caso tuyo, disminuiste tu cuota de trabajo, ¿también cambió tu vida? Exactamente, cambió en la cantidad, el volumen de trabajo, disminuyó. Y también tuve un temor de no poder hacer más mis actividades deportivas, que son gran parte de mi vida. Pero siguiéndose bajo un control estricto y bien dirigido por un médico, uno puede llegar a vivir normalmente como lo era antes. Tal vez a lo mejor por la misma edad la intensidad no es la misma, pero lógicamente la puede llevar perfectamente, tomándose sus medicamentos, controlándose la presión normalmente. Tengo un aparato en mi casa para controlarlo. Voy a control médico cada 3 meses, me hacen test de esfuerzo, electrocardiograma y todos los exámenes.
colesterol no tengo. Entonces me permite a mí ya una vida normal de comer, claro que no como fritura en exceso, ni cosas, ni alcohol en exceso tampoco. Pero puedo tomar también, según el doctor, un par de copas de vino en un almuerzo, tomarme una cerveza y no me pasa absolutamente nada. Pero si me voy a tomar una botella de pico, de whisky, ahí sí que voy a... ¿Crisis has tenido? No. Ya. No. O sea, Fuera de la que tuve, después me sometí a control porque soy temeroso también. Eso iba. ¿Has sentido el miedo o sentiste en ese Temor momento el miedo a quedar de... inválido más que nada, no poder valerse a sí mismo. Ahora, hemos hablado de ustedes y hay algo que es importante, nunca y en el programa en muchas oportunidades lo hemos compartido con usted que está en la casa, es decir que cuando uno se enferma, un integrante de la familia, no se enferma él solo, se enferma la familia entera, porque a la familia entera le afecta a los hijos, le afecta a la pareja, le afecta a los abuelos. ¿Qué pasó en el caso tuyo? Tú tienes 3 niñas. Yo tengo 3 hijas. ¿Y viven pendientes de ti? Pendiente de la mamá. Pendiente de la mamá, por ejemplo, no vayas a comer sal. Yo tengo 3 hijas grandes. Ya, la menor de mis hijas tiene 15 años y ella es la que está más pendiente de mí. Ya, un poco también participando en lo que me está pasando. Ellas han bajado su nivel de sal, por ejemplo. Ya, cosa de que a lo mejor cooperando con la mamá. ¿Ya? Gloria, tú tienes que bajar de peso. Yo tengo que bajar de peso, pero Y, cuesta mucho, Paulina. No, sí, lo sé. Yo también he tenido que bajar de peso y cuesta harto. Claro. ¿Pero lo estás intentando? Claro, evidentemente que sí. Ya. Evidentemente que sí, estoy con una dieta en este minuto, estoy tratando de, o sea, con una dieta rigurosa, no saliéndome de ella. Te digo, tengo mis 3 hijas que me cuidan en este minuto, así parecen guardianes detrás mío, ¿qué hace la mamá? ¿Qué no hace la mamá? Si le dolió la cabeza a la mamá, si vio cositas negras, Claro. ya, o sea, están pendientes. En el fondo tú involucras a toda tu familia. Así ¿Ya? es. Sin Y el perder- cuidarse, ese cuidarse pensando en ellos fundamentalmente, porque tú estás involucrándolo a todo, a tu pareja, a tus 3 hijas, a todos los que están en casa. Exactamente, de la salud de uno de los afectados, ¿no es cierto? Cuando están enfermos, se trastoca a toda la familia entera. La hipertensión debe ser controlada y permite, cuando se controla, realizar una vida casi normal y reducir el riesgo cardiovascular. Pero nos surge una duda, ¿son confiables? Por ejemplo, los controles de presión que se hacen en la calle, en los bancos de sangre o en los supermercados muchas veces. Cuando volvamos de esta pausa vamos a aprender a controlar correctamente nuestra presión. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados y con la doctora también. No se vaya. ¿Qué sientes? Cuéntame tu historia. En Chile no debe haber pueblo ni ciudad que no cuente con un lugar público donde se controle la presión o se ofrezca este servicio. Sin embargo, cerca de 500.000 de chilenos no saben que son hipertensos. Doctora, ¿son confiables estos servicios donde uno de repente entra y dice, le tomo la presión, qué sé yo? Hay muy distintos tipos de lugares donde uno se puede tomar la presión. Yo creo que es confiable toda medición de presión que se haga en una institución de salud. Ya. En una clínica, si van a un banco de sangre a donar sangre y se toma ahí, perfecto. Ya. Los controles callejeros, que son los que abundan y Sí. están en el Paseo Humá, diferentes partes, las máquinas que están en los supermercados, en los centros comerciales, ¿qué es lo que significan? Son un sedazo extremadamente grueso, Ya. que puede tender a sobreestimar la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos controlarle la presión a alguien, hacemos que esa persona repose, tenga por lo menos 5 minutos en posición sentado y ahí entramos a tomar la presión. Y eso se debe a que la gente, nosotros no tenemos un número de presión fijo a lo largo de las 24 horas del día, sino que la presión nuestra sube, baja con ejercicios, con emociones, baja con el descanso. Perfecto. Si vamos nosotros apuradas, las dueñas de casa comprando el supermercado y a la salida se pasa a tomar la presión. Ese aparato, si está bien calibrado, nos puede dar una cifra alta. Claro, y si uno va con niños al supermercado, la presión Más anda alta por allá todavía. arriba. Ahora, ¿soy hipertensa o no? Y hay que tomarla en condiciones que sean estandarizadas. Doctora, hablemos de lo que significa y de los términos que utilizamos los chilenos. Decimos presión alta, presión baja. ¿Cuándo y qué cifras indican que una presión es alta sobre lo normal? Las cifras que se han establecido como cifras de corte son de 140 milímetros o
14, Ya. como dice la gente Sí. habitualmente, para la presión máxima o presión sistólica. Toda cifra de 140 o más es hipertensión sistólica. Ya. Toda cifra de 90 o 9 de presión diastólica, que es la presión mínima, también es presión elevada. Entonces, eso debemos recordarnos. Ya, ahora hablemos en fácil, doctora, porque para que la gente lo entienda. Yo tengo 12,8, ¿qué significa? Tienes presión normal. Normal. 14,9, Eres hipertensa en la primera etapa de hipertensión. 17, 17, 17, con 11, 11. 17 con 12 eres un hipertenso importante y Perfecto. estás en riesgo. O sea, ese soy un momento. hipertenso de riesgo. Ahora, es importante que sepamos que tenemos distintos tipos de riesgo. El individuo que tiene 145 con 96 no tiene riesgo en este momento, tiene riesgo a años plazo. Tiene que empezar a cuidarse A ahora preocuparse. para prevenir el riesgo de tener un accidente, una repercusión Y años así hacer un después. diagnóstico precoz. Si tiene una mínima de 130 o 13, Sí. esa persona tiene riesgo inminente. Perfecto. Y tiene que descender su cifra tensional inmediatamente y esa persona tiene que consultar al médico a la brevedad. Doctora, en el caso de Francisco hubo un amigo, su salvador, y que yo creo que le va a agradecer Francisco el resto de su vida, ¿no es cierto?, el que lo haya llevado a un centro hospitalario. A nuestra amiga Gloria, bueno, se preocupó, exacto, su dolor de cabeza le indicó, ella tuvo los medios como para ir a un médico, lo mismo que Gabriel. Ahora, pensemos en aquellas personas que tienen posibilidades o que ya están en esta etapa de ser hipertensos y no tienen los medios para realizar el tratamiento que nuestros invitados han debido someterse. Está con nosotros don Óscar Román, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Don Óscar, buenos días. La pregunta inmediata es lo siguiente. ¿Ustedes tienen un sistema para ayudar a las personas que no tienen recursos como para facilitarles el medicamento o el tratamiento? La Sociedad de Hipertensión propiamente tal es una institución más bien científica, Ya. pero tiene una rama hacia la comunidad que se llama Fundación de Hipertensión. Ya. Esa fundación tiene como objetivos ayudar precisamente a las personas indigentes o que no tienen posibilidades de conseguir tratamiento, que son bastante caros a veces, bueno, en el caso de hipertensiones rebeldes, y de esa manera asegurarles un tratamiento que sea por un tiempo adecuado. ¿Dónde está esa fundación, don Óscar? Está en este minuto en Constitución, se está formando. Nosotros tenemos nuestra oficina en Callao, en la calle Callao, que es una oficina chiquitita, pero todo esto lo vamos a hacer a través de medidas que se están tomando en forma piloto en algunas comunidades. Igual al final del programa vamos a dar el teléfono de la fundación, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Porque ahí ustedes está en este minuto en pantalla, fantástico, así somos de rápido, ¿se da cuenta? Somos hipertensos para hacer este programa. ¿Por qué? Porque con el teléfono en pantalla la gente puede llamar inmediatamente y recibir toda la información. Le agradezco el estar con nosotros. Dijimos que íbamos a aprender a tomarnos la presión en forma correcta, ¿le parece? Está con nosotros Paola, por favor ponte de pie. Paola, eres enfermera. ¿Y tú me vas a tomar la presión, te parece? Me parece. Ya. ¿Qué necesito? ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿Lo tengo que hacer? ¿Se puede hacer de pie? No, lo ideal es que estés sentada con el brazo apoyado en una superficie que estés lo más cómoda posible. Perfecto. ¿Te vienes tú para acá, por favor, Paula? A ver, voy a ver, chiquillos, esta es la prueba de fuego. ¿Qué presión tengo? Digan. Ahí. Apoyo el brazo. Ya. Esto uno se supone que tiene que estar tranquila. Existen varias condiciones en las cuales que son requisitos para poder hacer una buena medición de la presión arterial. Existen condiciones del paciente. Ya el paciente tiene que estar tranquilo. Ya, es decir, como había dicho la doctora anteriormente, tiene que haber reposado unos 5 o 10 minutos antes del control de la presión arterial. Estaba tranquilita sentadita, así que estaba bien. Ojalá que no haya fumado, ¿no es cierto? Que no hayas ingerido café, que son sustancias que elevan la presión arterial. No me invitó a almorzar Francisco, así que estoy bien. Estamos bien. Ya. Existen ciertas condiciones del ambiente para evitar una mala toma de presión arterial, ya que sea un ambiente tranquilo, un ambiente de confianza y relajado para el paciente, que ojalá no haya interrupciones en el minuto en que vamos a tomar la presión. Hagámoslo entonces. Y las condiciones del equipo y del operador. Es importante que la persona que va a tomar la presión sea una persona entrenada y que el equipo esté en condiciones óptimas. Para aquellos que no se han tomado nunca la presión, les tengo que contar que esto no duele, ¿ah?
sobre todo a los niños, que de repente piensan que, ay, esto va a doler, mamá, qué sé yo. No duele. Dicho, la presión es la medición de la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de la arteria y para eso nosotros debemos poner el manguito sobre la arteria humeral, que es la arteria sobre la cual vamos a medir la presión. ¿Ya? Y palpamos el pulso. Una vez que tenemos palpado el pulso, ponemos el fonendo y comenzamos a insuflar el manguito. Ya, y ahí esto igual que es parecido a un termómetro, ¿no es cierto? Esto va subiendo. Ahí la cámara lo puede captar eso, ¿no? Y ahora vamos a tomar la presión. Comenzamos a desinflar lentamente. Hay un silencio aquí, todo el mundo quiere saber qué presión tengo. 10,7. Doctora, Tenemos una presión absolutamente normal y en el rango normal bajo. perfecto. Perfecto. ¿Es menos peligrosa la presión en un rango normal bajo que en alto, no? Es interesante. Gracias, Paola, ¿no? La presión, el riesgo no se produce cuando la gente cruza exactamente la cifra 140 con 90. La gente tiene menos riesgo cuando tiene presión baja, lo va subiendo incluso dentro del rango normal para dispararse con las presiones más altas que les he mencionado. La presión baja no tiene peligro, la gente tiene muy buenas sobrevidas vasculares y la presión baja cuando molesta, cuando la gente empieza a tener fatiga, cuando empieza a sentirse fatigado, cuando cambia de posición. Si no tienen molestia, la presión baja no tiene riesgo. Doctora, para terminar el programa, aparte de agradecerle a nuestros invitados el que hayan compartido sus historias con nosotros, cuando se produce una alza de presión, ¿qué le debemos aconsejar a la gente? Dirigirnos inmediatamente a un lugar, a un centro hospitalario, a una posta, a una clínica, porque la gente tiende a recurrir a remedios caseros, que el traguito de whisky, ¿no es cierto? O que el tecito caliente, o no sé, un vaso de abuela, qué sé yo. Ay, Paulina, te voy a echar, aunque me maten por el tiempo, pero te voy a echar la pregunta para atrás. La gente antes tiene que saber si es hipertensa y si es levemente hipertensa. Esa es la etapa para empezar a cambiar de hábitos y para prevenir o revertir una hipertensión. Esa parte es importante. Cortito me tiene que dar la respuesta. Cuando está diagnosticado como un hipertenso, tiene que tratarse en forma permanente, no suspender nunca los medicamentos y cambiar radicalmente aquellos hábitos que pueden estar elevando la presión. Y cuando tiene una molestia importante, un dolor de cabeza importante, un dolor al pecho, tiene que ir a un servicio de emergencia para que le bajen rápidamente y bajo condiciones muy controladas las cifras de presión. Descenso súbito de la presión arterial, mal hecho por alguien que se tragó una Adalat, o una nifedipina, como se le dice, que todos sabemos que baja la presión en este momento, puede causar un descenso brusco y también puede causar problemas. O sea que hay que asesorarse como corresponde por médicos, no tomar nosotros las riendas del asunto y crear más problemas a la vez. Hoy día quisimos saber qué era la hipertensión. Y la hipertensión arterial es una condición crónica. El control adecuado de ella puede otorgar al paciente hipertenso una vida semejante en calidad y en tiempo a la de una persona con presión arterial normal, siempre y cuando se cuide y respete el tratamiento al que debe someterse y aceptando este cambio de vida. Si necesita ayuda o información, ya recuerde que tiene la posibilidad de llamar a la Sociedad Chilena de Hipertensión. Está apareciendo el número telefónico en nuestras pantallas. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Cuídese mucho, porque lo queremos mucho y la queremos mucho. Y nuestro programa, usted sabe, es en el único donde usted cuenta. Un aplauso para nuestros invitados y Gloria, no me pierdas el